Vamos a darle la bienvenida al diputado Tobías Crespo, un viejo militante ya de aquí, de Uno Más Uno también, aparte del Partido de la Liberación Dominicana. Crespo fue de los promotores de la ley de la ley de tránsito, seguridad vial, y ¿cómo se llama? Que tiene un nombre larguísimo. Ya la nueva. Bueno, pero tiene 2 años y pico. Vamos, antes de que nos vayamos a meter en política con Tobías, vamos a pasarle balance. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo tú sientes que va? Porque ya hablaron y creo que hasta tú te hiciste eco de la necesidad de alguna modificación de esa ley. ¿Cómo es la cosa, Tobías? Si apenas la estamos empezando a implementar y ya estamos queriendo modificarla. Sí, muy buenos días. Gracias por invitarme de nuevo a este espacio que hemos venido durante un gran tiempo y reconocer que también usted dio su gran espaldarazo en su momento para las consultas que tuvimos que ver con esta ley. Decía, agradecido siempre. A nivel general, después de 2 años, la ley fue promulgada en el año 2017 por el presidente de la República, después de más de 5 años y medio en el Congreso. Y nos quedamos esperando que te nombraran al frente de la institución que creaba esa ley, como organismo rector de tránsito. Bueno, una gran parte del país esperaba eso, pero nosotros no sometimos la iniciativa en ese escenario. No, yo fui director de tránsito durante 6 años. Sí, dejamos una impronta ahí de 27 proyectos y de transformación. Y sobre esa de experiencia fue que nosotros, sufriendo las imperfecciones y todos los problemas del sector, cuando estuvimos en la campaña en el 2009, hace más de 10 años, le dijimos al país que íbamos a llevar a modificar la ley 241. Fue un proceso muy difícil porque empezamos en el 2005. Pero la meta se alcanzó. Y ya se logró, gracias a Dios. Se eliminaron 5 instituciones que ya no existían, habían alrededor de 12. Y las que se quedaron, se definieron sus roles, sus atribuciones, ¿Y realmente sus se eliminaron competencias. las 5? Sí, desde el punto de vista institucional, operativo, sí. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, incluso hay que ser honesto, eran, yo diría, entelequias, que más que provocar que los problemas se resuelvan, eran una retranca para solucionar los problemas del sector. Muchas de ellas dadas por situaciones coyunturales, de presiones a veces de agentes del sector, fueron dadas por decreto, es decir, no tenían un ente institucional. ¿Qué aporte importante tenemos de la ley? Bueno, la primera reforma institucional y la primera ola de transformación y modernización del sector que llevó a tener o lleva a tener la primera ley de transporte. República Dominicana no tenía una ley de transporte, esta es la primera ley. No tenía una ley de movilidad que permitiera a los ayuntamientos y a los alcaldes planificar, organizar el territorio desde el punto de vista del uso de los espacios públicos y de una sostenibilidad de la movilidad no solamente de personas, sino también de mercancías. No teníamos una ley de seguridad vial que tipificara los delitos contra la seguridad vial. Pero la ley es muy buena, todos aquí la promovimos mucho, pero digo, es la aplicación, ¿cómo sí, que va? Ya yéndonos a la aplicación, porque uno de los principales aportes es la reforma, es decir, crear una sola institución, una sola cabeza. El Intran, que es la institución que parió rectora del sector, tiene 42 atribuciones que desde el punto de... Y un montón de reglamentos. ¿Cuántos eran? ¿Como 10 reglamentos? No, 32 reglamentos 32. Que fueron resumidos en 22, pero al final... ¿Y cuántos se han emitido de esos? Solamente se han emitido 8. Uno de los problemas que nosotros hemos visto de la falencia y retraso es precisamente el tema de los reglamentos. Es decir, había muchos reglamentos que lo que había que hacer era actualizar. Por ejemplo, el de escuelas de choferes, privadas de choferes, el de pesos y medidas, pero habían otras que estaban a nivel de la municipalidad, que eran normativas y que en el ayuntamiento, sobre todo en el Distrito Nacional, se avanzó mucho, que había que darle rango de reglamento y ya por ley. Y otros sí no existían. Es decir, hay reglamentos que sí eran nuevos, como el de sistema de conducir por punto, el gabinete psicotécnico, el de inspección técnica vehicular, es decir, reglamentos técnicos que por vez primera se deben aprobar y empezar a aplicar. Entonces esa reforma institucional ya se dio, ya tenemos el Intran, ya tenemos la DGCET, que la DGCET vino de la AME, de la Metrasan, es decir, una imperfección de una policía reportando al Ministerio Administrativo de la Presidencia, que así fue que empezó la AME con la ONSA, aquella vez, usted recuerda, en el año 97. Hemos visto durante mucho tiempo que esto es frecuente en los gobiernos. Y ahora mismo, aún creándose este organismo, Obras Públicas tiene un organismo aparte, que tiene que ver con carretera.
Sí, uno de los elementos que yo entiendo que debe ser unificado es el tema de la vigilancia, el monitoreo y la fiscalización de las vías públicas. Ahora mismo hay 3 entes que debe ser unificado y que por ende pudieran verse ante la población que le quitan función a la DGCET, que con esta ley tiene sus atribuciones. Por ejemplo, la Comisión Militar de Obras Públicas, que tiene el tema de la asistencia vial. No es lo mismo la asistencia vial que la seguridad vial. Claro. ¿Por qué? Porque esos agentes de la Comisión Militar, que tampoco está por ley ni por decreto, sino vía administrativa, ni siquiera es un cuerpo especializado como el CESTUR, por ahí que el están los CC. cuartos. Pero falta recursos. Pero son militares y policías, no están autorizados por ley a llenar el acta de infracción. Me explico. Para tener validez de una infracción, de una violación a la ley, no lo puede llenar la comisión militar, porque ellos están para dar asistencia. ¿Por qué no lo hacemos eso? Pero hay otro elemento adicional, no solamente esa comisión militar, que mucha gente no lo ha visto, pero donde la Comisión Militar de Obras Públicas o la Comipol no está, entonces entra otra institución que se llama Acarrea del Ministerio de Interior, que donde no está. Carajo. Sí, eso es una dirección dentro del ministerio. Diferente. Que ahí entonces esas 3 instituciones, porque todas tienen que ver con el monitoreo, la vigilancia, y finalmente todo eso debe ir a la DGC. ¿Por qué debe ir a la DGC? Porque esta ley establece que es la DGC la que está encargada de fiscalizar, vigilar las vías y llenar el acta de infracción. Y eso no se puede hacer, fundirlo todo. Claro, eso puede. ¿Y qué se necesita? ¿Un decreto? En este caso sería un decreto pasando esas funciones a la DGC. O una orden. Porque modificar la ley está clara. La ley dice cuáles son las atribuciones de la DGC, que no la tenía la ME. La ME inicialmente fue, y ustedes lo vivieron aquí, sobre todo en esta zona de la 27, fue para viabilizar. La filosofía inicial de la ME fue para viabilizar los corredores exclusivos de la ONSA. Ustedes recuerdan que salieron estos policías y organizar que eso no lo usaran los transportistas y garantizar una velocidad de fluido de diseño. Se logró. Y por lograrlo fue que entonces posteriormente hubo otro decreto donde entonces de manera irregular y legal también le quitan las atribuciones que tenía por ley la policía de tráfico que nosotros veíamos, ¿verdad? Que eran los cascos blancos, y se la pasan por decreto a esa AME que reportaba al Ministerio Administrativo de la Presidencia. Por eso nosotros todos esos entuertos lo que hicimos fue llevarlo a una ley. Y en el aspecto de la modificación que usted hablaba, las leyes se actualizan, Juan Bolívar. Pero a los 2 años, pero mire qué ha pasado. Desde el punto de vista de las multas, todavía la Procuraduría General de la República no ha empezado a cobrar las multas que decía la ley, que dice la ley 637, que son salarios mínimos, la de 1 a 3, 1 a 5, 1 a 7. Con el anuncio que ya se ejecutó a partir de abril de aumentar el salario mínimo a 10,000 pesos, lleva la multa, la más leve de las leves, porque están clasificadas de 1 a 3 las leves, de 1 a 5 las menos graves y de 1 a 7. Estoy hablando de las multas de tránsito, no estoy hablando de las multas de transporte terrestre, que ya es a los transportistas, ¿verdad? A los agentes del sector. Y en ese aspecto iba a llevar una multa a 70,000 pesos. Cuando uno se va al estudio más reciente. Y la mínima a 10,000 pesos. A 10,000, de 10,000 a 70,000. Sí, inalcanzable ante los bolsillos del ciudadano de a pie. ¿Por qué? Sobre todo esos choferes de carro público. Tú le dices que van a pagar 20,000 pesos de multa y ¿qué van a hacer? Bueno, ¿qué pasa? Que la acumular sustentación, deuda por miles Juan Bolívar, que nosotros tomamos para modificar el tema de las multas, que fue reciente, a 2 años después, primero no sabíamos que el salario mínimo se iba a elevar al doble tan rápido. ¿Por qué? Porque desde el año 2004, el salario mínimo... ¿Es solo para eso, la reforma? No. Sí, para ajustar las multas a los ingresos per cápita de la República Dominicana. Eso, porque ahí se justifica. Sí, ¿por qué? Porque el estudio que daba de la misma Tesorería Nacional, que de 1.700.000 dominicanos que están asalariados, que cotizamos a la Tesorería, la TCS, más del 54% gana menos de 10,000 pesos. Claro. Oye, 8.8 gana menos de 20,000 pesos. Y solamente un 4.3 gana por encima. Es decir, que tú no puedes poner multas en una base de datos que sean impagables. Eso Entonces no tiene porque sentido. Eso no funciona. No tiene sentido. Entonces, yo voy que más. Vaya a coger y echar al mar a 20,000 o 30,000. Yo voy más, sí, fue una recomendación ¿dónde lo vas a meter? Que siempre lo dio un amigo colega que estuvo en la comisión. Nosotros vamos más en cobrar las que están
y que sea ágil y eficiente la Procuraduría General de la República cobrando las que estaban. Entonces, se ha demostrado que poner sanciones inalcanzables no lleva. No, entonces, eso el ciudadano tiene que entender que violar la ley tiene claro, pero hay consenso con relación a eso. Ahora, a 2 años y medio ya de promulgada la ley, ¿cuál ha sido el impacto positivo? Las cosas positivas que ha tenido. Bueno, en primer lugar, ya yo le había dicho, la reforma. En segundo lugar, definir las atribuciones del sector. Hay una gran cantidad de alcaldías que anteriormente muchos ni siquiera sabían que tenían funciones en la ley 176-07. Sí, están coordinando porque la ley manda a coordinar sectorialmente, sobre todo 20 grandes municipios que están trabajando en un plan de movilidad que lo establece la misma ley. La ley establece un plan de movilidad urbana e interurbana, no solamente de personas, sino de mercancías, el Intran y las alcaldías, desde el punto de vista de garantizar la planificación y el ordenamiento de la movilidad. Pero también está lo relativo a un plan de seguridad vial que establece la misma ley. La ley 6317 establece un plan nacional de seguridad vial que lleve a la República Dominicana a bajar los niveles de siniestralidad y de morbilidad que estamos encabezando sobre todos los países. En ese sentido debe aplicarse y es uno de los elementos que al 2020... Eso no se ha aplicado, pero hay temas que son viejos y están identificados y uno no ve mejoría de ellos. Por ejemplo, el sistema de semáforos en la capital, en Santiago, en las grandes ciudades, las principales ciudades del país. Eso no se ha modernizado. Los llamados semáforos inteligentes. Como que no han traído un montón de semáforos inteligentes. Entonces ponen un policía en donde está el semáforo a controlar el tránsito. Explícame eso, Mire, Tobías, porque yo no he podido entenderlo. Nosotros entendemos que los sistemas inteligentes de tráfico que son en las ciudades deben ser instalados y dado el mantenimiento por las alcaldías. Y el Intran ya trabajar lo que tiene que ver con las ciudades, la conexión hacia las ciudades. Desde el punto de vista de los semáforos, yo soy de lo que entiende que tener un policía, un agente de la DGC, y lo digo de manera muy responsable, lo he dicho siempre y me ha creado a veces problemas con cada uno de los generales que está ahí, no tiene sentido por diferentes razones. Nosotros le estamos enseñando a los niños en las escuelas, ¿verdad? Desde chiquitos, que el rojo es para parar y que el verde es para seguir y que el amarillo es para precaución, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú tienes un agente y tienes un niño que lo llevas a la escuela y el agente de la DGC te está mandando a pasar en rojo, le está mandando de manera contraproducente una señal inequívoca o equívoca de lo que ese niño le estamos enseñando en las escuelas. Eso es por un lado. Lo segundo es que la gente solamente se justifica en situaciones de emergencia, de que haya el cruce se entapone, de que haya un choque, por ejemplo, que haya que intervenir, pero el semáforo se daña. Si llenamos todas las intersecciones de semáforo, entonces lo que tendríamos es que desconectar y desinstalar toda esa inversión que se ha hecho en el país de los semáforos, porque la presencia de un agente, la DGC, solamente es necesaria, vuelvo y repito, cuando las condiciones lo ameriten. De otra forma, incluso a mí me ha pasado. El otro día estaba yo en la Kennedy con Tiradentes. El semáforo está en verde, pero el agente de la DGC me manda a parar. Pero hay otro, a veces se ponen dos agentes, y el otro entonces me manda a seguir. Y yo le digo, ¿a quién le creo? Es decir, yo quiero pasar porque el semáforo me da rojo, uno me manda a parar, pero el otro me manda a seguir. Entonces, ¿qué hago? Me paro. Y el que está detrás, que me está tocando, o puede impactarse. Entonces, también a los conductores les manda una señal equivocada. Yo le voy a poner un ejemplo claro. Hay un sistema inteligente de control de tráfico ahí en el Boulevard, que incluso se subía el estado del tráfico en línea, y en ese aspecto no es posible que un ser humano pueda controlar 10 carriles de la 27 de febrero, con 8 carriles de la Chuchi, que un sistema que tiene la inteligencia incluso para determinar el volumen del tráfico vehicular, cuáles irán a la derecha, cuáles siguen, cuáles irán a la izquierda, y asignar de manera dinámica y variable el tiempo de cada cruce. En ese sentido, ningún agente va a tener la capacidad mejor que la tecnología, porque para eso pero es no la hemos tecnología. podido con eso tampoco.
La ley todavía tiene muchas cosas que, si no hay sanción, todos sabemos que la gente va a seguir burlando y si seguimos sin las sanciones, la gente sigue volándose los semáforos, sigue estacionándose en las aceras que están ahí. ¿Usted sabe por qué, Juan Bolívar? Porque la gente sigue, los camiones siguen circulando por el carril que no le corresponde. En Semana Santa anunciaron, en Semana Santa se anunció el Intran que a partir de este jueves van a sancionar a los que caminen por el carril. Yo digo, pero eso está en la ley para todos los días. Estaba en la anterior no para también. La Semana y estaba en la Santa. anterior también. Eso no es nuevo. Lo que sí yo entiendo. Igual, esto es importante también, en la carretera, en las autopistas, se supone que el carril izquierdo es solamente para rebasar. Sí. Y que una vez se rebasa, se vuelve al carril. Pero es que claro, porque si no, no fue un rebase, sino fue un cambio de carril. Exactamente. Pero la gente sigue en el carril. Mire qué es lo que tiene, nosotros las expectativas nuestras y de la población no han sido satisfechas como nosotros los legisladores planteamos en esa ley. Eso para nadie es un claro secreto. Que todavía no. Exacto. Entonces, nosotros entendemos que la gente percibe que tenemos una ley nueva con sanciones viejas. Y entonces, si el régimen sancionador, entiéndase, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, la Justicia también, que complementa en los tribunales el régimen sancionador, no hace su rol, entonces de nada serviría que las políticas públicas que defina el Intran, los alcaldes y la DGC viabilizando y fiscalizando se pueda lograr. ¿Por qué? Porque ninguna ley cambia comportamiento ni cultura si no va amarrado a un régimen de consecuencias. Tú has sido un preocupado del problema de la circulación vial, de la seguridad vial, del transporte, pero sigue registrándose una situación. El país es el líder mundial porque el segundo lugar, según la Organización Mundial de la Salud, después de una islita del Pacífico que se llama Niue, que tiene 160,000 habitantes. Nosotros somos el primero. En 40 kilómetros. Primero en accidente de tránsito. O sea, nosotros somos líderes, pero no mejora, no ha bajado. Y además, óyeme, ¿tú sabes ya cuántos motores hay en el país? Sí, crecieron el año pasado, entraron 180,000 motores nuevos. 54.25 del parque vehicular es motocicleta. Motocicleta. Sí, y tenemos 2.200.000 motocicletas en la calle, casi 300,000. Y que están provocando del 60 al 67% y de los entonces, accidentes de ¿cuándo tránsito? vamos a ponerle freno a eso? Mira, no soy de los que dicen que prohíban que un motorista lleve a alguien atrás, porque entonces... No, la ley establece muy claramente, Juan Bolívar, dos personas. Una, es decir, el conductor y un pasajero, ambos con casco protector y menores de edad de 8 años no pueden ser transportados. Pero yo sigo viendo en carretera 2 y 3. Ahí entra entonces que no está cumpliendo con su rol la DGC desde el punto de vista de cumplir con esa parte de la ley. Pero yo sigo, después de 16 años, que yo fui designado en el año 2004 director general de tránsito terrestre, al 2020, 16 años después, yo sigo con las mismas expectativas de que las cosas cambien, porque si no, no tendría sentido que nosotros... Y el año pasado la directora del Intran anunció que en unos meses iban a prohibir la circulación de los carritos de concho en todas las avenidas fundamentales. Yo me reí. Yo dije, pero ¿y cómo lo van a sustituir? ¿Dónde están los vehículos masivos para sustituirlo? ¿Dónde es que están cientos de autobuses hay que traer para hacer eso? La ley, Juan Bolívar, establece en un periodo de 10 años un plan de conversión del concho hacia vehículos masivos. Sí, la apuesta pero hay de que esa ley, sí, hay que traerlo. Por eso dimos un plazo. La ley, nosotros fuimos muy acuciosos de poner plazos en la ley, porque entendíamos, conociendo el Estado y como fuimos funcionarios públicos, que hay cosas que no se podían lograr de la noche a la mañana. Por ejemplo, la inspección técnica vehicular no podía darse de una vez. El cambio de todos estos vehículos, problema. Más de 40,000 vehículos, implica una inversión que la economía incluso de la República Dominicana tal vez no pueda soportar en un año, en 2 años. Por eso nosotros pusimos que en 10 años el cambio hacia el transporte masivo, hacia líneas de BRT, de buses, más líneas de metro, teleféricos, y que las líneas alimentadoras sean de alta capacidad. Crespo, es una tentación porque es un problema estructural muy profundo y serio, pero no podemos desaprovechar que tú eres un diputado del Congreso Nacional. ¿Y cómo que está esa ¿Cómo te salvaste antes de ayer? Tú estás ayer todavía. Hoy amanece militarizado. Anoche todo ha sido militarizado el Congreso. ¿No te da un poco de aprehensión, de apuro esa situación? Sobre todo porque es por un conflicto interno. Sobre todo tú que eres una persona tan ponderada.
no te Sí. llama la atención la situación? Nosotros no solamente que no solamente que nos llama la atención, sino que nunca pensamos que el partido fundado por Juan Bosch, el PLD, que también fundó el PRD y otros partidos Sí. más del cual se han desprendido, llegáramos a estos niveles y sobre todo por confrontaciones internas entre los dos grandes líderes y por una lucha por el poder político. Y tal vez no solamente por el poder político, tal vez por de quedarse, quién se queda con el PLD. Dicen porque que hay también, corporaciones económicas detrás de ambos sectores. bueno, pero fuera de esto, yo entiendo que lo más prudente debe ser que se depongan actitudes, que se depongan intereses. Es muy difícil porque la lucha por el poder político es una lucha de intereses, Sí. de confrontaciones y sobre todo una batalla, una guerra donde hay diferentes batallas. Y en ese escenario yo creo que hay algunos que están apostando a que no hay oposición y no es así. Yo le he advertido a muchos compañeros de nuestro partido que nos fijemos en lecciones aprendidas anteriormente del mismo PRD, que entendiendo que al creer que no hay oposición, viene la oposición de adentro y es más peligrosa y más perniciosa. Si yo aquí, mi propuesta es que haya de poner actitudes, que haya Pero hay un tema que consenso, está identificado, el equilibrio. punto de discordia principal es la reelección o no reelección del presidente Danilo Medina. ¿Tú eres partidario de la reelección? Mira, De nosotros reelección. creemos que es más el tema de la lucha por el poder político. Sí, entre la lucha esos por el dos. poder, Es pero- decir, la lucha entre el Pero expresidente Leonel Fernández. el detonante, fíjate que es el anuncio de que se va a meter un proyecto en el Congreso, el que lleva a la Y siempre ha protesta sido, no pública. en este momento, Juan Bolívar, usted que tiene mucho tiempo Pues. y aquí también, yo entiendo que durante toda esta lucha republicana, las 39 modificaciones, más de la mitad de las 39 modificaciones que ha tenido la Constitución de la Son República por la ha reelección. sido por el tema de la reelección Y presidencial, muchas veces- Pero- de manera indefinida, pero la verdad sin es- nunca jamás, tú sin eres- 2 periodos y nunca volver. Y casi Pero- siempre sobornando congresistas. Bueno, se dice de todo, pero No, nosotros se habla, entendemos, no. pero La entendemos convicción es que casi siempre se ha que usado eso. lo que debe primar es el consenso, la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, porque si no, el PLD no solamente que pueda salir del poder, porque al final nada es eterno. ¿Tú ves Es decir, alguna fórmula inmediata que De avenencia. permita salir de este conflicto sin una división? Yo creo que sí, mire, nosotros sufrimos recientemente en el 2015 39 días de una crisis política, ustedes lo saben, que terminó esos 39 días en abril. Pero no se parece a esta, ¿no? No, es que cada crisis es diferente y, Pero tiene soluciones ya se diferentes. había y se superado provocan. en el mes de junio, Y se finalizando junio. pactó 15 temas, ¿verdad? Sí, sí. 15 temas que permitieron que hubiera la modificación a la Constitución. Y bajo ese escenario, siempre las posibilidades de que los dos grandes líderes se sienten en la mesa Y vuelvan a deponer pactar. actitudes y vuelvan a pactar siempre. Y es lo más, lo que debe La privilegiarse. beligerancia que se vio anteayer en el Congreso no se había visto nunca antes en ese partido. Ahí la gente estaba dispuesta a lo que sea, vamos a pelear, vamos a lo que sea. Se habló de que estamos en una dictadura y parecía una dictadura de verdad, porque impedirle a la gente, a una democracia como la nuestra, que es precaria, pero que existe, que no hable, que no se movilice, que no reclame, eso es como que es inconcebible en esta época. Por eso vuelvo al tema de bajar guardia. los ánimos, la guardia, porque lo que se vio antes de ayer no se había visto, yo creo que Sí. no solamente en el PLD, en el Congreso En el Nacional. Congreso Nacional, En el sí. Congreso había habido situaciones por la presidencia de Sí, la sí, Cámara, sí, sí. pero no por temas de la Constitución a este nivel que nosotros hemos llegado. Entonces yo creo que lo más prudente debe ser que haya alguna forma de que alguien lleve al equilibrio a los dos grandes líderes y que se pueda llegar a un nivel de acuerdo, de pacto, porque en definitiva es lo que depende del PLD, depende de la sociedad. Ahora mismo el PLD tiene varios periodos gobernando y ya lo que nosotros decidimos, lo que hacemos, no solo nos afecta como partido, Sí, sino sí, que la sociedad y hasta a nivel internacional está muy pendiente de lo que pueda está pasar. pasando. Si en someten el PLD. proyecto de reforma constitucional, ¿tú votarías por él?
Allá todavía eso no se ha discutido. Yo soy de las personas que prefiero esperar la situación. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente el comité político decide esos temas, no lo ha discutido. Pero tú no el comité tienes político. militancia en ninguno de los dos sectores. Nosotros somos PLDistas siempre institucionales, que estamos Tú eres de apostando a los la unificación. institucionales. Y hay mucho, Crespo. Deberíamos ser todos, porque el profesor Juan Bosch nos enseñó a privilegiar lo general sobre lo particular. Y yo creo que lo que es importante y lo que es valioso es el PLD, no Tobías Crespo ni ninguno de los líderes, sino el partido que fundó Juan Bosch como un partido de cuadros políticos que le fue profético, dijo que se iba a hablar mucho en la República Dominicana y ahí están los resultados. Se nos acabó el tiempo, Bueno, Tobías Crespo. Muchas gracias, Tobías Crespo. Diputado, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido también funcionario público durante un buen tiempo. Muchísimas Fue gracias por director venir. general de tránsito también. Fue director general del Lo Tránsito más importante, Terrestre. amigo de ustedes. Amigo de nosotros, amigo de Arely Ceballos. Promotor de la nueva ley de y un joven político, un joven político que, como ustedes ven, Y otras leyes más, nosotros se Sí. promulgó esta semana la foto de los padres de la patria. mantiene la decencia, Sí, sí, la sí. decencia en la política. Bueno, Gracias. muchas gracias. Y ustedes no se vayan, que todavía queda más en Uno más Uno.